Y nada, pues sin más dilación podemos empezar con las ponencias, que son las importantes. Y vamos a comenzar con, si queréis subir, Alejandro Marius y Mireia Vargas. Bienvenidos. Vale, el caso de Alejandro y Mireia Vargas, que vienen directamente desde Venezuela, van a ser la primera exposición. Y bueno, pues nos van a hablar de su proyecto Trabajo y Persona. Y ahora, antes de que comentéis el proyecto más en detalle, sí que quería recalcar que el caso de Mireia y de Alejandro, generar este tipo de entornos, ¿no? Porque digamos que esas alianzas iberoamericanas o que específicamente se están dando en Venezuela en términos de la nueva longevidad, pues el germen de todo aquello también sucedió en noviembre de 2022 en este Summit de Nueva Longevidad que sucedió en Bilbao, ¿no? Así que también hay tanto para todos nosotros por organizar este tipo de cosas y construir proyectos tan interesantes, ¿no? Así que os dejo con Mireia y con Alejandro que nos cuenten su proyecto Trabajo y Persona. Muchísimas gracias, Óscar. De verdad que para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes. Yo llegué ayer desde Caracas directamente y estar por segunda vez luego del evento 2022 es un lujo. Entonces, gracias a ti, Nora, Irene, a todo el equipo de BBK, de Ashoka por invitarnos. Queríamos compartir con ustedes algo que se empezó a gestar y es esta red de nueva longevidad que estamos comenzando en Venezuela, que es algo bastante particular porque parte del principio que esta nueva longevidad nos ha tocado a todos, a distintas edades, y nos hemos puesto juntos a intentar, a dar respuesta desde distintos ángulos y puntos de vista. Entonces, bueno, comparto y les presento además que para mí es un sueño estar con Mireia, porque la aprecio, la estimo mucho y la admiro. Poder estar aquí con ella ya es un lujazo, que vamos a hacer la presentación a dos manos y poder comentarles de qué se trata lo que estamos haciendo en Venezuela, empezando por ubicar un poco en el contexto, ¿no? O sea, cuál es la realidad en la cual estamos en nuestro país y a qué desafíos nos encontramos y que cada uno de ustedes le pueda encontrar algún tipo de utilidad y que podamos empezar esta acción que tanto Irene nos comentaba, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y Alejandro me llama la maestra Jedi, pero creo que es interesante la experiencia que estamos intentando armar. Yo vivo aquí en España, pero tenemos un trabajo que continúa sin cesar en Venezuela y creo que parte de lo que vamos a convertir hoy tiene que ver con esa experiencia, alianza, una red, de alguna manera experimentando sobre las propias capacidades, ¿no? Yo diría que esto parte de un contexto y creo que de alguna manera, aun cuando la población en Venezuela es joven y de alguna manera la proporción de población mayor de 60 es alrededor del 13%, lo que es interesante es que aceleradamente esa población se ha envejecido y se va a envejecer todavía mucho más. O sea que para el 2050 uno de cada 5 venezolanos será mayor de 60 y eso es un impacto poblacional muy grande, entre otras cosas porque la pirámide de edad de Venezuela está muy inflada en el tope, o sea, es una población con mucha población vieja y tienen a los niños. Efecto de la migración, para nadie es una noticia que el país está atravesando por una crisis muy profunda y creo que eso ha hecho que también perdamos ese bono demográfico. Es decir, la población depende de los recursos que se mandan del exterior y la verdad es que hay además un incremento de la jefatura femenina de población mayor de 60 años. O sea que encontramos que en el país los hogares están dirigidos por personas mayores de 60 años y la conformación del hogar es población infantil, población mayor, la segunda. Además, en 20 años hemos tenido 8 millones de migrantes, las cifras oficiales hablan de 7 millones de migrantes, pero la verdad es que tenemos 8 millones de migrantes, la mayor de América Latina, y son cifras reportadas oficialmente.
y de alguna manera eso impacta en el reagrupamiento familiar, pues, o sea que hay procesos de migraciones que le decía que son importantes, ¿no? Y otro dato que es muy relevante es que estamos hablando de cerca de un 86% de personas mayores de 60 que viven en situación de carga familiar en términos de la calidad de vida de la población, un poco lo que decía Ana, y 8 de cada 10 personas mayores viven en situación de pobreza. O sea que nos encontramos realmente con una situación social, económica, muy compleja, demográficamente importante también en términos de cómo está estructurada, y creo que eso nos llevó a pensar en esto de cómo sumamos esfuerzos para hacer de alguna manera una conexión entre nosotros trabajando juntos para poder atender una demanda tan compleja como la que teníamos, ¿no? Sí, y los puntos de partida fue que en Ashoka, como comentaba Irene al inicio, había una gran sensibilidad sobre este tema a nivel global. Y Ashoka había organizado unos eventos, tanto al inicio de 2022 y en el 2023, sobre este tema, juntando a distintos emprendedores sociales de Ashoka y a otras personas de la sociedad civil en Venezuela que estaban ya trabajando en alguna de las temáticas. Fue clave para nosotros la invitación que en el 2022, como decía antes, tuvimos de venir acá, porque, bueno, nos organizamos entre distintos emprendedores sociales y nos pusieron una buena música de fondo para despertarnos. Para despertarnos y poder estar en un ambiente que sirviera para conectarnos entre nosotros. Y a inicios de este año hicimos, organizado totalmente por un grupo de 5 o 6 emprendedores sociales que vivimos en Venezuela y otros que están afuera, como Mireya, que vive en Madrid, un par que están en Colombia, este encuentro de la red de nueva longevidad, entendiendo que cada uno de nosotros de una u otra manera trabaja sobre ese tema. Y para nosotros fue muy importante porque era reconocernos y empezar a trabajar en acción. Este fue el encuentro que hicimos y de verdad nos damos cuenta que el impacto que podríamos tener trabajando juntos, como decía Irene también, la cito porque son las bases y lo que nos inspira, podía llegar mucho más allá de lo que cada uno hace por su cuenta. Entonces vimos que tenía muchísimo valor seguir caminando juntos. ¿Y cuáles fueron las premisas de lo que nos está motivando en consolidar esta red? Primero, que no tenemos que inventar la rueda. O sea, ya muchos de nosotros están trabajando en distintas temáticas y lo que necesitamos es conectarlos. Tenemos que tener una mirada estratégica sobre este problema porque no es algo coyuntural y entonces darnos cuenta, nosotros poníamos esto, que el todo es mayor que la suma de las partes, que lo que se puede generar en un encuentro va más allá de la suma de lo que cada uno de nosotros podríamos hacer y es como algo tan potente que ocurre y también con la expectativa que tenemos que ocurra hoy, ¿no? Entonces este concepto de laboratorio nos llama muchísimo la atención porque nosotros queremos tener un laboratorio permanente, ¿no? Queremos que puedan surgir estas acciones y colaborativamente, que es como nos llama mucho más la atención, ¿no? Sí. Un poco en qué temáticas trabajamos. Ha sido interesante porque parte de esta conversación pasó por la idea de, bueno, cómo podemos efectivamente saber en qué podemos compartir y un poco aprender mutuamente, ¿no? Una de las cosas más importantes en el país es que efectivamente tienes que tener una vida activa y vida activa pasa por todo el tema de la movilidad, por todo el tema de alguna manera del ejercicio, de estar presente en la dinámica cotidiana y la verdad es que la vida del venezolano se ha ido convirtiendo como en una vida muy sedentaria, entonces creo que uno de los retos más importantes han tenido que ver con esta visión de cómo logramos tener alguna posibilidad de activar la vida de las personas mayores de 60 y cuáles serían como las actividades en las que estarían involucradas. Por supuesto, está todo el tema de la economía plateada, que tiene que ver básicamente con cómo generar actividades productivas para personas que ya están en el límite de la jubilación o ya están jubiladas y de alguna manera
con esta esperanza de vida alargada tienen que plantearse retos de productividad en otros ámbitos y con otra mirada sobre las propias capacidades, ¿no? Entonces creo que un poco aprendizaje a lo largo de la vida también es importante, todo el tema de readquirir nuevas capacidades, emprender y aprender de otra manera con capacidades que estén adecuadas a las edades que corresponden, ¿no? Y después tenemos dos retos que han sido muy importantes, que tienen que ver con ciudades amigables. En el caso de Venezuela, el tema del acondicionamiento físico de la ciudad no lo hace el gobierno, entonces de alguna manera ha sido un reto que han ido asumiendo algunas de las organizaciones con alcaldías y ha sido como interesante el progreso de pensar cómo la ciudad puede ser amigable para una persona mayor de 60. Y finalmente, bueno, por supuesto, todo el reto de la intergeneracionalidad, que no es fácil decirlo para mí, pero allí básicamente todo lo que está haciéndose en función, no solo en el ámbito académico de las universidades, donde estos proyectos pueden permear más fácilmente, sino dentro del mundo del trabajo con las comunidades y todo el esfuerzo de este encuentro entre generaciones. La verdad es que el reto es fascinante. Parte de las capacidades que pusimos a disposición de todos es lo que ha hecho que esta confluencia sea posible. ¿Y quiénes son los participantes? Sí. Antes de presentarnos, porque no somos solamente Mireya y yo, quería hacer una pausa de publicidad. Todas estas fotos que están aquí, una pausa de publicidad. Aquí tenemos expuesta una exposición fotográfica que se inspiró en el encuentro 2022 aquí en Bilbao. Todas estas fotos son del concurso que hicimos el año pasado por el 1 de mayo, que invitamos a todo el país a sacarles fotos a personas mayores de 60 trabajando. Entonces, cada lámina y muchas más las pueden encontrar aquí abajo en la planta -1. En la planta -1. Fin del espacio publicitario. Y ahora les vamos a presentar quiénes somos y como verán, trabajamos distintos temas. Y es muy interesante, aquí tratamos de hacer un mapeo de los temas y de los 9 que estamos involucrados aquí, que la intergeneracionalidad es transversal, porque como verán allí, somos algunos fellows que comenzamos en el 2015, 2020, pero luego tenemos otros que son fantásticos, que son de finales de los 90. Entonces ya tenemos desde 51, que tiene el menor, yo 52, hasta 74 años, ahí ya tenemos una buena, digamos, un buen conjunto generacional en todos estos sectores que trabajamos allí. Entonces, bueno, desde lo que yo hago en Trabajo y Persona, no solamente con el tema de cuidados, pero también con el promover las capacidades de mayores de 60 para que puedan tener un trabajo digno. No quiero aquí alargarme sobre cuánto es una pensión en Venezuela, después personalmente se los puedo decir, porque no va para nada, pero que hemos encontrado también con el concurso de fotografía, que hay mucha gente que trabaja porque lo necesita, pero hay otros que trabajan porque el trabajo es vida también. Hay gente que, imagínense los migrantes españoles, es que no quieren que los dejen, que le quiten la posibilidad de seguir trabajando, porque el trabajo los mantiene activos, o sea, de todo punto de vista, no solo físico. Y luego tenemos a Carlos, que es colega de Ana, que trabaja en medicina familiar y con todo el tema de prevención. Elías, que ha sido un precursor del movimiento vecinal en Venezuela, organizando las comunidades, y ahora hay muchos condominios que son gestionados por personas mayores y están teniendo problemas de morosidad porque las remesas no son suficientes, etc. Entonces, él los está organizando para ver cómo se activan y dan respuesta a las necesidades de su comunidad. Luis Francisco, que trabaja en medios de vida en todo el país, pero es quien tiene la información más importante sobre la situación demográfica y condiciones de vida de las personas mayores. Mauricio, que está trabajando mucho con jóvenes, con esta visión intergeneracional en distintas temáticas. Mari Gloria, que bueno, también es otra de mis maestras Jedi, que es otra fellow, que trabaja en el tema de desarrollo y tiene muchas mujeres mayores que trabajan con huertos familiares en todo el país y ha trabajado con el tema de ciudades amigables. Entonces, los 6 que estamos en Venezuela, nos une la temática, además somos amigos, y las ganas de colaborar y trabajar juntos, que es un tema un poquito extraño, ¿no?
que gente ponga de su tiempo, de sus recursos para poder colaborar y tener la conciencia de que juntos generan mejores soluciones para todos, incluyéndonos, porque es un aprendizaje constante, como decía, es un laboratorio todos los días, ¿no? De trabajar con estos amigos. Y además tenemos 3 fellows venezolanos que están afuera, como Mireya, que están siempre atentos a nosotros, no solo cuidándonos, porque el cuidado es mutuo, pero sí con una visión más de no estar en el día a día, que nos orientan, que nos ponen de su parte para colaborar, que son Mireya, Salomón y Simón. Somos los más viejitos de todos. Más experiencia. Yo trabajo en todo lo que tiene que ver con salud mental y bienestar psicológico. De hecho, parte de mi oferta tiene que ver con el trabajar con los emprendedores sociales en Venezuela, justamente estos temas que son tan relevantes en ese día a día. Salomón tiene 68 años, yo soy fellow desde 1998, o sea, tengo 25 años de trayectoria con Ashoka y ha sido realmente una experiencia siempre renovada y siempre con mucho que aprender y mucho que compartir. Salomón tiene 68, es fellow desde el año 2000. Está trabajando ahorita en Catalyst, en una red global de emprendedores que trabaja a nivel mundial, pero él coordina todo el tema en América Latina. Y su fortaleza tiene que ver con todo lo que es el bienestar financiero de las personas mayores de 60. O sea, está trabajando en modelos de financiación alternativa que tratan de dar respuesta en ese sentido. Y Simón, que es el mayor de todos, tiene 76 años, está trabajando, es fellow desde el año 1996. Fue el jurado que me seleccionó a mí, imagínense. un lujo. Exacto, y que de alguna manera está desarrollando modelos de innovación para dar respuestas creativas a todos los retos de la nueva longevidad. Fíjense que entonces los desafíos, para finalizar, los desafíos que nos hemos puesto es, bueno, ¿cómo seguimos articulando? En el encuentro que tuvimos participaron más de 300 personas, que no son fellows de Ashoka, y no es que nos da igual, pero está esta oportunidad de integrar personas como ustedes que están trabajando ese tema, que se quieren conectar, que quieren apostarle a propuestas de valor que podamos hacer en conjunto, ¿no? Y el tema que la sostenibilidad de cada uno es la sostenibilidad de todos, porque normalmente uno se la piensa de cómo echar para adelante, ¿no? Decimos nosotros, en su emprendimiento social y cómo llevar las cosas. Pero aquí nos estamos dando cuenta, colaborativos nos hace bien, nos hace bien a todos. ¿Cómo escalarlo a nivel nacional en nuestro país y no solo? Ya estábamos hablando con Sergio de Brasil, cómo hacer iniciativas juntos, o sea, aquí se favorece un impacto que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y la relación ida y vuelta con Vizcaya. Nosotros regresamos, pero nos interesa aprender, comunicar y compartirles lo que hemos aprendido nosotros y todo el grupo que estamos trabajando en esto. Incluso aquí lo interesante, ¿no?, que habíamos hablado en conversaciones previas, es cómo se percibe también el territorio de Vizcaya como un campo muy interesante por la propia dimensión para implantar modelos, testearlos y luego también poder escalarlos en otros territorios, ¿no? Creo que esa transferencia o ese intercambio, ¿no?, de ida y vuelta que comentas, pues es especialmente interesante cuando somos pequeñitos y se puede medir también de forma correcta, ¿no?, esos proyectos. Y así es, porque normalmente pasa que en situaciones como la nuestra, que a lo mejor tiene características y es una realidad muy distinta, donde hay muchas cosas para hacer, se generan procesos innovadores que normalmente en algunos países o en territorios como ustedes, donde hay algunas cosas por las cuales no preocuparse, a lo mejor se dan por sentado y no se trabajan. En ese sentido, nosotros, digamos, tenemos esa provocación, un aprendizaje mutuo bastante bueno. Y para terminar, darles este mensaje, ¿no? Que sinceramente, pero sin duda nuestra experiencia es que si lo hacemos juntos, el impacto puede ser mayor para todos, incluyéndonos. Sí. Y yo creo que un mensaje final también tiene que ver con la posibilidad de entender que esta suma es importante. Yo creo que nos ha unido, por supuesto, una necesidad perentoria, pero de todas maneras sumar siempre
es una manera de actuar mucho más rica y con capacidad de impacto, porque es escalable, porque hay involucramiento, porque puedes estar. Entonces, yo creo que la experiencia nuestra lo que nos ha enseñado es esa ruta y que queremos compartir, que creo que es un camino en el que creemos y en el que estamos comprometidos, y creo que es una oportunidad justamente, a lo mejor por ser un territorio pequeño, mucho más ágiles y tienes más capacidad de avanzar sobre eso. Así es que encantada de compartir esto y abierto a preguntas en el día. Así es que muchas Vamos a estar gracias. todo el día trabajando así con ustedes de la mano, así que muchísimas gracias de verdad por el espacio y la invitación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mireia y Alejandro. Ventana, ¿no?, a ese ecosistema que decíais de emprendedores sociales que están también, que estáis en Venezuela y en otras partes del mundo, y de que también de alguna forma podamos otra vez volver a germinar una nueva planta, ¿no?, de esa alianza iberoamericana que pueda surgir, porque ya estáis abordando un montón de interesante y sois asocafelos desde hace un montón de años, así que yo creo que la gente, las personas que están por aquí pueden ser de mucho interés o pueden desarrollar esa nueva alianza, ¿no?, expandir los alcances de esa nueva alianza. Seguro Así que que sí. gracias. Muy bien, gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias.